Hola, contestamos proyectos de aula primer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos un nuevo proyecto que se llama Los saberes de mi comunidad. En esta aventura de aprendizaje, buscarás información sobre los saberes comunitarios y la compartirás con tus compañeros de aula mediante un cartel, una escenificación, un dibujo u otro recurso. Vamos a empezar a decir qué son los saberes comunitarios. Los saberes comunitarios son conocimientos y experiencias acumuladas de los pueblos que son transmitidos mediante la observación, la práctica, la reproducción, leyendas, mitos, historias de vida y en general mediante la oralidad, a las nuevas generaciones. Estos vienen siendo lo que son los saberes comunitarios. Planeación, identificamos. Planeación. Identificamos. 1. En comunidad de aula, pongan atención a todo lo que existe a su alrededor y comenten. Van a comenzar a observar lo que hay en su salón, lo que hay cuando van de regreso a la escuela o cuando vienen. Van a observar todo. ¿Qué objetos, muebles o materiales hay en su salón y escuela? Yo lo que observé fue lo siguiente. Existen mesabancos, escritorios para los maestros, pintarrones o pizarrones, sillas, libros, cuadernos, lápices y colores, impresoras, computadoras, adornitos para los escritorios, entre otras cosas. Eso fue lo que yo pude observar a mi alrededor. Así, ponte bien abusado o abusada y observa y luego escribes tu respuesta. B. ¿Qué sentidos se emplearon para percibirlos? ¿Cuáles fueron esos sentidos? Esta es mi respuesta. Sabemos que los sentidos son 5. Olfato que lo percibimos con la nariz, oído que lo percibimos con las orejas, vista que percibimos con los ojos, tacto que lo percibimos con toda la piel, gusto que lo percibimos con la lengua, el paladar, es decir, con la boca. Estos son los sentidos que existen. Los sentidos que yo utilicé para percibir las cosas anteriores fueron los siguientes. Para percibir lo que había en el salón utilicé la vista principalmente y también utilicé el tacto para tocar los objetos. Esta sería mi respuesta. Siguiente. C. ¿Quiénes fabrican ese tipo de objetos o muebles? Los fabrican los humanos, que muchas veces trabajan en fábricas donde se producen estos productos. Dando como respuesta a que, por ejemplo, yo observé las mesas y quienes fabrican las mesas, generalmente las producen los carpinteros o alguna fábrica. Esta sería entonces mi respuesta. Inciso D. D. ¿Quiénes usan los materiales que identificaron? De acuerdo a lo que ustedes identificaron, contesta. ¿Quiénes son esas personas que usan esos materiales? Los materiales son utilizados por los alumnos, los maestros o directora y por las secretarias o secretarios. Es decir, por la gente en general utiliza los mesabancos, las bancas, los pizarrones, los plumones, los lápices. Todos esos materiales son utilizados por los humanos. Número 2. 2. Sigan la lectura que hará su maestro del siguiente texto y, al finalizar, realicen lo que se pide. Vamos a comenzar entonces la lectura. Los saberes comunitarios son conocimientos que se transmiten de generación en generación cuando las personas observan y practican ciertas actividades e incluso cuentan historias sobre ellas. Entonces, los saberes comunitarios son eso que la gente aprende y que se va transmitiendo de generación en generación, de los abuelos a los hijos o de los abuelos a los nietos, y así se va transmitiendo ese conocimiento al observar y posteriormente luego comenzar a practicarlos. Los trabajos de jardinería, carpintería, panadería, entre otros, se llaman oficios. Un oficio es un saber comunitario cuando una comunidad completa lo ejerce o cuando, dentro de esta, una persona realiza ese trabajo y la gente lo reconoce y lo divulga. Por ejemplo, si hay alguien que arregla planchas y nadie lo sabe, no sería correcto hablar de un saber comunitario. Entonces, un saber comunitario es cuando es ese oficio que lo pueden realizar o que lo realizan varias personas en la comunidad. Si existe una actividad que solo la puede realizar una sola persona, no se le dice o no es correcto decirle que es un saber comunitario. Vamos a poner ejemplos de
oficios o saberes comunitarios. Por ejemplo, el albañil, o tal vez el cartero, o el granjero. Si en tu comunidad solo existe un médico, ese no es un oficio comunitario. Ese sería una profesión. O si alguien tiene la habilidad de ser detective, tampoco es un oficio o saber comunitario. Sería que esa persona, como es la única, es el conocimiento solo de esa persona, pero no sería un saber comunitario. Inciso A. A. Identifiquen las palabras que no conocen y pregunten a su maestro por su significado. De acuerdo al texto anterior que se leyó, vas a identificar las palabras que no conoces. Por ejemplo, yo no conozco el significado de la palabra transmiten, ni de oficios, ni de reconoce. Así es que aquí, de acuerdo a lo que dice el libro, y si te lo dejan de tarea, tendrías que investigar qué significa. Ejemplo, transmiten significa hacer llegar a alguien mensajes o noticias. Comunicar, informar, difundir, divulgar. Esto es lo que significa esta palabra, transmitir o transmite. Oficios significa habilidad y destreza logradas por la práctica de una actividad o profesión. y reconoce su significado de esta palabra que no conozco es examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias. Así es que ya lo sabes, si te dejan esta parte de tarea, el inciso A, tendrías que identificar las palabras que tú no conozcas y buscarlas ya sea en el diccionario o preguntar a algún adulto para que te dé la respuesta. Inciso B. B. Mencionen otros ejemplos de oficios o pidan a su maestro que les explique más al respecto. Entre otros oficios te puedo mencionar el plomero. En mi comunidad hay muchas personas que saben eso de la plomería, de componer las tuberías del agua, etc. Tenemos el granjero, la cajera, el cocinero, el albañil, la sirvienta o también se le conoce como trabajadora o ama de casa, o sea, trabajadora de casa o ama de casa, en el sentido de esas personas que vienen explícitamente a hacer el quehacer de la casa. Tenemos el panadero y el mesero. C. Dialoguen acerca de si existe algún saber comunitario donde viven o cuál les gustaría incluir. Entonces, ustedes van a pensar cuál es ese oficio o saber comunitario que les gustaría incluir y que no hayan mencionado, que ustedes conozcan y que se dé en su comunidad. Ejemplo. Ejemplo, en mi comunidad se transmite el conocimiento de la alfarería, ahí se fabrican cazuelas, platos y vasos decorativos así como estatuas y figuritas para las casas. Me gustaría incluir este oficio, la alfarería. Ese sería, si te lo dejan de tarea, un ejemplo en donde tú tendrías que pensar en otro oficio que se dé o que exista en tu comunidad. Te lo dejan de tarea, escríbelo en tu cuaderno. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Número 3. 3. Para que sus ideas sobre los saberes comunitarios sean más claras, observen las imágenes sobre algunos de ellos y su entorno. En tu libro se presentan, por ejemplo, estos dos saberes comunitarios. Lo que es que están trabajando como la madera es como un carpintero, pareciera que es un carpintero porque si te das cuenta está trabajando la madera. Y por acá es una persona que está tejiendo, podría ser una tejedora, pero de manera personal o artística, porque es ella solita y está diseñando una tela que va a ser única en su especie. Después de eso pasamos a 4. Con sus compañeros de aula y maestro,
comenten qué saberes comunitarios identificaron y respondan lo siguiente. Después de que identificaron muchos oficios o saberes comunitarios en su comunidad, van a responder estas preguntas. A. ¿Cuáles de los que observaron se encuentran en su entorno? Yo identifiqué al menos 10, te los menciono. En mi entorno observé oficios como plomería, granjero, cocinero, albañiles, trabajadoras domésticas, panaderos, carpinteros, bomberos, entre otros. Entonces, estos fueron los oficios o saberes comunitarios que yo encontré y que te menciono. Si te lo dejan de tarea, te dice la maestra que escribas otros oficios o cuáles son los que tú observaron, que hayas observado, puedes escribir algunos de estos. Inciso B. B. ¿Qué otros saberes comunitarios conocen? Descríbanlos. Ahora aquí lo que vas a hacer es, de acuerdo a los saberes comunitarios u oficios que tú conozcas, vas a describirlos. Te voy a mencionar 3 ejemplos, por si te lo dejan de tarea. Conozco también el oficio del zapatero, que consiste en arreglar tenis, zapatos, botas, etc. También conozco el oficio de mecánico, que consiste en arreglar los carros, camiones, camionetas, entre otros. También conozco el oficio de chofer o conductor, consiste en manejar y llevar de un lugar a otro personas, mercancía, materia prima. Entonces, de acuerdo al oficio que tú menciones, descríbelo, di qué es lo que hacen para que complementes esta respuesta de saberes comunitarios y los tienes que describir. Al menos describe uno. Por si te lo dejan de tarea, te dejo 3 ejemplos. Inciso C. C. ¿Quién o quiénes de su comunidad realizan alguno de los saberes que observaron o describieron? Te voy a dar mi respuesta. Yo conozco en mi comunidad a mi tío, que es zapatero, mi abuelita, que es cocinera, a Chucho, el de la tienda de su oficio, es tendero. También conozco a Juan, el albañil, y otras personas más de mi comunidad que realizan diferentes oficios. Entonces, aquí tú tienes que escribir a personas que tú conozcas en tu comunidad y que realizan algún saber comunitario, algún oficio, y pues te dice que lo describas. Por ejemplo, yo conozco, aquí menciono que conozco a mi tío, que es zapatero, y su descripción de los zapateros sería arreglar, ¿qué? Los zapatos o las bolsas o las mochilas. Generalmente eso hacen los zapateros, principalmente arreglan zapatos. Por ejemplo, cocinera sería otro oficio o saber comunitario, y la descripción de los cocineros o cocineras sería hacer comida, transformar la comida de comida cruda a comida ya cocinada. Y pues aquí tú escribe el que tú consideres. Inciso D. D. ¿Qué saber comunitario les interesa conocer? Ejemplo. A mí me gustaría conocer el oficio del albañil, porque realizan la construcción de casas, edificios, calles, entre otras cosas. Entonces aquí tú vas a escribir cuál es ese saber comunitario u oficio que a ti te gustaría conocer. Yo te estoy dando como ejemplo el oficio del albañil, pero tú puedes escribir el de cajera, o el oficio de cocinera, o el del panadero, etcétera. Tenemos entonces, recuperamos. Individualmente, considerando a los demás y con ayuda de su maestro, van a organizar en tu cuaderno toda la información que comentaron sobre los saberes comunitarios. Usa un esquema como el del ejemplo de la siguiente página. Así es que, de acuerdo a todo lo que han investigado, que han comentado en su salón, van a hacer un esquema. Vamos a ver el ejemplo que se presenta en tu cuaderno. Aquí, si te das cuenta, presentan un esquema y lo están enumerando, donde van poniendo y describiendo un oficio o saber comunitario. Vamos a comenzar a explicarlo. Tenemos saber comunitario de repostería. Este sería el saber u oficio, repostería. ¿Quién lo hace? El repostero. ¿Qué es lo que hace?
panes y pasteles. ¿Qué materiales utiliza? Utiliza harina, huevo, azúcar. ¿Cómo lo hace? Pues el pastelero amasa, o el repostero, mejor dicho, amasa la harina y decora. Entonces aquí tenemos este esquema. Número 2. 2. Elige un saber de los que compartieron en el grupo. A. Busca información sobre ese saber en libros, periódicos, revistas o internet con la supervisión de un adulto. B. Pregunta a tu familia, tus vecinos o compañeros para conocer más sobre ese tema. C. Registra la información en el cuaderno guiándote con el esquema de la actividad anterior. Así es que en el punto número 2 van a hacer un esquema de un saber comunitario u oficio. Pueden hacerlo como en el ejemplo anterior o hacer otro tipo. Por ejemplo, nosotros en el salón hicimos el siguiente. Tenemos entonces el cuaderno o la hoja donde lo vayan a hacer y pusimos en medio, en este caso, el oficio del albañil y pusimos un dibujo. Después comenzamos a poner el número 1, saber comunitario. Oficio de albañilería. Este sería nuestro saber. Oficio de albañilería. Número 2. ¿Quién lo hace? Lo realiza una persona denominada albañil. Es decir, una sola persona llamado albañil lo realiza. ¿Qué es lo que hace en este caso el albañil? Realiza la construcción de casas, edificios, carreteras, bodegas con ayuda de los ingenieros civiles, arquitectos. Es decir, construye las casas, haciendo las paredes, y esto lo va haciendo poco a poquito. Siguiente. ¿Qué materiales utiliza? Cemento, arena, grava, cinta métrica, pala, cuchara de albañil, pico, plomada, entre otras cosas. Sería plomada, la plomada, y otras cosas que utilizan los albañiles. ¿Cómo lo hace? Tiene que leer los planos arquitectónicos, luego tiene que comenzar a construir cavando y haciendo los cimientos de la casa. Utiliza una mezcla de cemento, arena y grava para construir. Entonces, aquí por último pusimos una flecha para indicar a qué correspondía cada cosa, en este caso de los albañiles. Del mismo modo, tú vas a pensar qué oficio o saber comunitario van a realizar su esquema. Aquí te dejo un ejemplo. 3. En plenaria con tus compañeros de aula, comenta sobre el saber que investigaste. De acuerdo a lo que ustedes hayan hecho y de lo que digan los maestros, van a exponer en su grupo su actividad. Planificamos. Planificamos. 1. Reúnanse en equipos de acuerdo con el saber comunitario que les interesa exponer y organicen sus actividades. A. Comenten la manera como les gustaría compartir la información que conocen. Consideren estas opciones o propongan otra. Aquí van a formar equipos si es que lo especifica la maestra o van a trabajar de manera individual y van a especificar cómo van a mostrar la información. Puede ser que la hagan por medio de mímica, cartel, cuento, poema, obra de teatro. Aquí ustedes van a decir cómo van a expresar lo que investigaron. Ejemplo. En mi equipo decidimos compartir la información realizando un cartel informativo. Nosotros en el equipo que formamos vamos a dar a conocer nuestra información usando un cartel informativo. Inciso B. Ustedes pueden planear, usar mímica o realizar un cuento, una obra de teatro, etc. Vamos a ver el inciso B. B. Busquen un nombre que los represente. En mi caso, mi equipo se va a llamar... Mi equipo decidió que se llamará Los Supergenios. C. Definan los materiales que utilizarán y, con ayuda de su maestro, elijan cuando harán la exposición de su trabajo. Entonces, en el inciso C, si te lo dejan de tarea, tendrías que definir los materiales
que vas a necesitar para realizar tu exposición. En mi caso, como yo voy a hacer un cartel junto con los de mi equipo, estos serían los materiales. Los materiales que utilizaremos para la exposición serán cartulina, plumones, lápices de colores, lápiz y algunas estampas o recortes, pegamento, goma, tijera. Entonces, si tú vas a exponer tu trabajo usando un cuento, tal vez los materiales que necesitarías sería cuaderno, lápiz y un borrador, porque tendrías que hacer un cuento. Entonces piensa qué materiales van a utilizar y escríbelos ahí en tu cuaderno. Esto es el inciso C, y ahí te dejo un ejemplo por si te lo dejan de tarea. ¡Oh my God! Aquí tenemos entonces el otro esquema en donde te presentan el saber comunitario. Aquí ya están disfrutando la exposición. ¿Te das cuenta? Utilizaron para exponer el saber comunitario poemas. Por acá en el esquema te dice los materiales para realizar el producto y aquí los escribieron. Y número 4, fecha de exposición. A. Registre la información que se pide a partir de lo que dialogaron. Ahora te voy a poner un ejemplo por si te lo dejan de tarea, porque aquí te está diciendo que registres toda la información que se pide a partir de lo que dialogaron. Entonces, este sería otro esquema que tú tendrías que realizar. Ejemplo. Saber comunitario. Oficio albañil. Este sería, de acuerdo al ejemplo que estoy haciendo yo, voy a presentar el oficio, voy a hacer lo que es el oficio del albañil. Producto que se expondrá. Un cartel informativo. En mi caso, yo en vez de hacer un poema, como en el ejemplo, voy a usar un cartel informativo. Así iría mi esquema. Después, materiales para realizar el producto. Cartulina, colores, plumones, calcomanías, recortes, pegamento y tijeras. Esta sería otra parte de mi esquema, especificando los materiales. Fecha de exposición. 8 de febrero. Recuerda que esta fecha será diferente dependiendo de cuándo realicen ustedes la actividad. Y así quedaría mi otro esquema. Aquí te dejo un ejemplo por si te lo llegan a dejar de tarea. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como compañeros de tu salón, pero también puedes compartir el canal con otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, para que puedan realizar más fácilmente sus actividades. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas al canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones y pues me regales ese like. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.